Vivía en silencio, sofocada dentro de un hogar que parecía perfecto, pero todo cambió cuando descubrió mensajes que revelaban un plan cruel. La confianza se hizo pedazos y la tensión se convirtió en un abismo entre la razón y el miedo. Hasta que una misteriosa caída puso toda la verdad al borde del colapso. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sonido de la Ciudad de México entraba amortiguado por las ventanas del amplio departamento en la zona de Polanco. Afuera, claxones, voces, la vida pulsando a cintos, un ritmo frenético. Adentro, el silencio pesaba como una cobija húmeda sobre los hombros de Mariana. Arropaba al pequeño Gabriel en sus brazos, sintiendo el peso del bebé de apenas 3 meses contra su pecho, mientras la panza de 6 meses de embarazo presionaba sus costillas. El árbol de Navidad todavía estaba puesto en la sala, sus luces parpadeando a un ritmo suave, casi hipnótico. Era principios de enero y el árbol debería haber sido guardado hacía días, pero Mariana no tenía fuerzas para contradecirlo. Ya no. Aprendió, a lo largo de los 4 años de matrimonio, que cuestionar a Ricardo era abrir una puerta que no llevaba al diálogo, sino a explicaciones interminables sobre cómo ella no entendía las cosas, sobre cómo estaba demasiado sensible, sobre cómo él solo quería lo mejor para la familia. Mariana aprendió a caminar en silencio por el departamento, a no hacer ruido con las ollas en la cocina, a evitar llamadas largas, a sonreír en las fotos que él publicaba en redes sociales presumiendo a la familia perfecta. Aprendió a sobrevivir. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando la llave giró en la cerradura. Mariana sintió que su cuerpo se tensaba automáticamente. Ricardo entró con el traje impecable, la corbata todavía en su lugar, el portafolio de piel en la mano. Era guapo, de eso nadie dudaba. Cabello oscuro siempre bien cortado, barba afeitada, postura erguida. Un empresario exitoso a sus 38 años. Socio de una consultora financiera que atendía a grandes empresas. En las fiestas y reuniones sociales era el centro de atención, siempre con una palabra generosa, un gesto amable, una sonrisa que conquistaba. En casa era diferente. «Ricardo, mi amor, Gabriel se acaba de dormir», dijo Mariana en voz baja, tratando de evitar que el bebé se despertara. Él asintió sin mirarla, colocando el portafolio sobre la credenza de la entrada. «¿Ya cenaste?» «Todavía no. Te estaba esperando». Ricardo caminó hacia la sala, aflojó la corbata y se sentó en el sofá de piel italiano. Mariana conocía esa postura. Era la postura del hombre que tenía algo que decir, algo que a ella no le iba a gustar escuchar. Colocó a Gabriel con delicadeza en el Moisés portátil junto al sofá y se quedó de pie, esperando. «Recibí una llamada hoy», comenzó él sin apartar los ojos del celular. «De Ximena». Mariana sintió que el estómago se le contraía. Ximena, el nombre que veía guardado en el celular de él como Flores San Ángel, un disfraz tan obvio que llegaba a ser ofensivo. Ximena, su socia en la empresa, la mujer elegante y elocuente que aparecía en los eventos corporativos siempre impecable, siempre al lado de Ricardo, siempre con una sonrisa que parecía saber algo que Mariana desconocía. «Ah», respondió Mariana, manteniendo la voz neutra. «¿Algo importante?» Ricardo finalmente levantó los ojos hacia ella. «Necesita pasar por aquí más tarde. Asuntos de trabajo, se va a quedar a cenar». No era una petición, era una orden. Mariana asintió, sintiendo la familiar sensación de impotencia subir por su garganta como bilis. «Voy a preparar algo, entonces». «No te molestes», dijo Ricardo, volviendo al celular. «Voy a pedir comida japonesa. Sabes que a Ximena le gusta». Claro que lo sabía. A Ximena le gustaba el sashimi, el vino blanco frío, las conversaciones sobre inversiones y estrategias corporativas que dejaban a Mariana completamente fuera. Ximena tenía 32 años. Era licenciada en economía, hablaba 3 idiomas y nunca había tenido hijos. Ximena era todo lo que Mariana sentía que ya no era. Mariana tenía 29 años, pero se sentía envejecida más allá de su edad. Licenciada en pedagogía,
Había trabajado en un colegio particular hasta que se embarazó de Gabriel. Ricardo la convenció, con esa calma persuasiva que tenía, de que sería mejor quedarse en casa, cuidar del bebé, enfocarse en la familia. Después de todo, él ganaba lo suficiente para mantenerlos. ¿Por qué necesitaba ella desgastarse? Mariana aceptó, en ese momento pensando que era amor, protección. Solo se dio cuenta después de que era control. La cuenta bancaria estaba a nombre de él, el coche estaba a nombre de él. El departamento, aunque ella creía que era de los dos, estaba registrado solo a nombre de Ricardo. Incluso la visa de residencia de Mariana, que era mexicana de origen colombiano, había pasado por un proceso que Ricardo coordinó, eligiendo a los abogados, firmando los papeles, decidiendo todo. Mariana se dio cuenta demasiado tarde de que no tenía nada que fuera realmente suyo, ni siquiera su libertad. Mientras preparaba el cuarto de huéspedes para la eventual visita prolongada de Jimena, algo que ya había sucedido otras veces con el pretexto de reuniones que se extendían hasta tarde, Mariana sintió una punzada en el vientre. La bebé se movió con fuerza, como si protestara contra la tensión que se apoderaba del cuerpo de su madre. Mariana se puso la mano sobre la panza redonda y respiró hondo. «Calma, Sofía», le susurró a la hija que aún no había nacido. «Todo va a estar bien». Pero no estaba segura de eso. A las 8 de la noche sonó el timbre. Mariana abrió la puerta y se encontró con Jimena, impecable como siempre, vistiendo un conjunto de pantalón y saco gris que probablemente costaba más de lo que Mariana gastaba en ropa en todo un año. Jimena sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Mariana, qué gusto verte», dijo, entrando sin esperar invitación. «¿Está Ricardo?» «En la sala», respondió Mariana, cerrando la puerta. La cena fue una experiencia surrealista. Ricardo y Jimena hablaban de flujos de caja, adquisiciones, alianzas estratégicas, mientras Mariana comía en silencio, sintiéndose invisible en su propia casa. En un momento dado, Ricardo puso su mano sobre la de Jimena en la mesa, un gesto que explicó segundos después como una felicitación por haber cerrado un contrato importante. Mariana se tragó el nudo en la garganta y fingió no ver. Después de la cena, Ricardo dijo que necesitaban discutir algunos documentos en el estudio. Mariana comenzó a recoger los platos cuando Jimena la interrumpió. «Deja que te ayude», dijo, levantándose. «No es necesario», respondió Mariana, pero Jimena ya estaba llevando los platos a la cocina. En la cocina, lejos de Ricardo, Jimena se volvió hacia Mariana con una expresión que no era exactamente hostil, pero tampoco amigable. Había algo calculado en sus ojos, como si cada palabra que estaba a punto de decir hubiera sido ensayada mentalmente. «Sabes que Ricardo te ama, ¿verdad?», dijo lavándose las manos en el fregadero con movimientos deliberadamente tranquilos. «Es un buen hombre, trabajador, proveedor. Tienes suerte, ¿sabes? Muchas mujeres soñarían con tener un marido así». Mariana no respondió, continuando con guardar los platos en el lavavajillas con las manos temblando ligeramente. Cada plato que colocaba parecía pesar toneladas. Sentía la mirada de Jimena sobre ella, estudiándola, midiendo cada reacción. Jimena se acercó, recargándose en la barra de mármol con una casualidad estudiada. «Sé que pasas por momentos difíciles. El embarazo, el bebé pequeño, debe ser extremadamente agotador. No puedo ni imaginar cómo es lidiar con todo eso. Pero Ricardo necesita apoyo, ¿sabes? Tiene mucha responsabilidad sobre sus hombros. La empresa está creciendo exponencialmente. Los inversionistas están atentos a cada movimiento, a cada decisión. Es una presión constante. No puede tener distracciones en casa. Necesita un puerto seguro donde pueda descansar la mente». Mariana finalmente dejó lo que estaba haciendo y miró directamente a Jimena. «¿Qué tipo de distracción?». Jimena sonrió de esa manera que hacía que Mariana se sintiera pequeña, insignificante, como una niña que no entendía el mundo de los adultos. Dramas innecesarios, celos infundados, exigencias emocionales excesivas.
inseguridades que no tienen base en la realidad. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Mariana entendió perfectamente. Entendió que esa conversación no era casual. Era una advertencia cuidadosamente disfrazada de consejo amistoso. Entendió que Jimena no estaba allí solo por trabajo. Nunca lo había estado. Entendió que lo que sospechaba desde hacía meses era real, palpable. Estaba sucediendo justo debajo de su nariz y estaba siendo sutilmente instruida para aceptarlo en silencio, para resignarse, para no causar problemas. Era como si Jimena estuviera marcando territorio, delimitando espacios, dejando claro quién importaba realmente en la vida de Ricardo. Después de que Jimena se fue, ya pasaba de la medianoche. Ricardo fue directo a la recámara, diciendo que estaba exhausto. Mariana se quedó en la sala, mirando el árbol de Navidad todavía encendido. Pensó en su madre que había muerto cuando ella tenía solo 15 años. Pensó en su padre, que se quedó en Colombia y con quien apenas hablaba desde que se mudó a México. Pensó en lo sola que estaba, realmente sola, en un país que todavía no sentía completamente como suyo, en un matrimonio que se había convertido en una prisión. En los días siguientes, Mariana notó cambios sutiles. Ricardo empezó a llegar más tarde. Las llamadas de trabajo se volvieron más frecuentes y él siempre salía de la habitación para atenderlas. Jimena le enviaba mensajes a cualquier hora y Ricardo respondía de inmediato, algo que no hacía cuando Mariana lo necesitaba para algo. Una noche, mientras Ricardo dormía, Mariana tomó su celular. Sabía la contraseña. Él nunca la había ocultado, quizás porque nunca imaginó que ella tendría el valor de mirar. Abrió el contacto guardado como Flores San Ángel y leyó los mensajes. Lo que vio hizo que su mundo se derrumbara por completo. No eran solo mensajes de trabajo, eran declaraciones, planes, conversaciones íntimas sobre un futuro que no incluía a Mariana. Un mensaje en particular la hizo temblar. ¿Cuándo vas a resolver por fin la situación allá? Ya no aguanto más fingir. Jimena lo había escrito hacía 3 días, y Ricardo respondió, estoy arreglando todo. Solo necesito un poco más de tiempo. Está embarazada y muy inestable. Necesito hacerlo de la manera correcta. Mariana se sentó en el suelo del baño, con el celular de Ricardo todavía en la mano, y lloró en silencio, mordiéndose el puño para no hacer ruido. Inestable. Él la llamaba inestable, como si ella fuera el problema, como si ella fuera la causa de todo. A la mañana siguiente, Ricardo actuó como si nada hubiera pasado. Le dio un beso en la mejilla a Mariana antes de salir, dijo que volvería tarde, que tenía reuniones todo el día. Mariana pasó el día cuidando de Gabriel, cambiando pañales, amamantando, haciendo las tareas del hogar, todo en piloto automático. Su mente estaba lejos, tratando de procesar lo que había descubierto, tratando de decidir qué hacer. No tenía a dónde ir. No tenía dinero propio. No tenía familia cercana. Los amigos que tenía eran, en su mayoría, del círculo social de Ricardo, personas que creían en la imagen perfecta que él cultivaba. ¿Quién le creería a ella? Una mujer embarazada, emocionalmente afectada, acusando a su exitoso marido de tener una aventura. Por la noche, cuando Ricardo llegó, Mariana había tomado una decisión. Iba a enfrentarlo. Necesitaba escucharlo de su boca. Necesitaba que él supiera que ella sabía. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo en cuanto él entró. Él suspiró como si fuera una molestia. «¿Sobre qué, Mariana?» «Sobre ti y Jimena». El silencio que siguió fue denso, pesado. Ricardo se quitó el saco lentamente, lo colgó en el perchero y solo entonces la miró. «No sé de qué estás hablando. Vi los mensajes». La expresión de Ricardo cambió. No se enojó como Mariana esperaba. Se decepcionó como un padre que descubre que su hijo hizo algo malo. «¿Anduviste revisando mi celular?», preguntó, y el tono era de quien estaba siendo traicionado, no de quien traicionaba. Necesitaba saber la verdad. Ricardo caminó hacia ella lentamente y Mariana instintivamente dio un paso atrás.
La verdad, Mariana, es que estás paranoica. El embarazo te está afectando la cabeza. Jimena es mi socia, mi compañera de trabajo. Esos mensajes que viste están fuera de contexto. ¿Fuera de contexto? Mariana sintió que la voz se le alzaba, algo raro en ella. Ella habló de resolver la situación, de que tú estabas arreglando todo. Respondiste que yo estoy inestable. Ricardo suspiró de nuevo, poniendo las manos en las caderas. Estaba hablando de la situación de la empresa, Mariana. Tenemos un inversionista difícil que está causando problemas. Y sí, estás inestable. Mírate ahora, gritando, acusando. ¿Crees que esto es normal? Mariana sintió que las lágrimas comenzaban a caer. No era así como debía ser. Había imaginado que él lo negaría al principio, pero que luego lo admitiría. Pediría disculpas. Quizás incluso diría que iba a cambiar. Pero él estaba volteando todo en su contra, haciéndola dudar de su propia cordura. «No estoy loca», susurró. «Nadie dijo que estás loca, amor», dijo Ricardo, suavizando el tono acercándose a ella. «Estás embarazada, cansada, hormonal. Eso es normal. Pero necesitas confiar en mí. Yo cuido de ti y de Gabriel, de nuestra familia. ¿Crees que arriesgaría todo esto?» Mariana quería creer. Una parte de ella, la parte que estaba exhausta, que no tenía fuerzas para luchar, quería creer que tal vez sí estaba exagerando, interpretando mal las cosas. Pero había otra parte, más pequeña pero persistente, que sabía que algo estaba profundamente mal. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Se quedó acostada junto a Ricardo, escuchando su respiración tranquila, preguntándose cómo podía dormir tan bien mientras ella se ahogaba en dudas y miedo. Al amanecer, tomó una decisión. Iba a llamar al único número que tenía guardado en secreto, un número que había anotado meses atrás cuando sospechó por primera vez que algo andaba mal. Era el número del doctor Gerardo, el padre de Ricardo, un señor de 72 años, médico jubilado, hombre de pocas palabras pero de mucha observación. No sabía si él le creería, pero tenía que intentarlo. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. Mariana esperó hasta media mañana del día siguiente, cuando Ricardo salió para otra reunión, para hacer la llamada. Le temblaban las manos mientras marcaba el número del doctor Gerardo. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz grave y pausada respondiera. «¿Bueno?» «Doctor Gerardo, soy Mariana, la esposa de Ricardo». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Mariana, qué sorpresa. ¿Está todo bien?» Ella no sabía por dónde empezar. No sabía si debía empezar. Pero las palabras salieron atropelladas, cargadas de una urgencia que ya no podía contener. «Necesito hablar con usted. Es sobre Ricardo y yo, sobre nosotros, sobre cosas que están pasando». El doctor Gerardo se quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. «¿Estás en casa ahora?» «Sí. Voy para allá». «No le digas nada a Ricardo todavía. Llego en 1 hora». Mariana colgó el teléfono con el corazón desbocado. Había dado el primer paso. Había pedido ayuda. Ahora solo quedaba esperar y rogar que el doctor Gerardo pudiera, de alguna manera, ayudarla a ver un camino que ella no podía ver sola. Mientras esperaba, Mariana bañó a Gabriel, le cambió la ropa, le preparó un biberón. Los gestos automáticos de la maternidad la calmaban momentáneamente, pero la ansiedad seguía ahí, pulsando bajo la superficie. Pensó en todo lo que le diría a su suegro, en cómo lo explicaría sin sonar como una mujer desequilibrada, sin parecer que estaba inventando cosas por celos o inseguridad. El timbre sonó exactamente 58 minutos después de la llamada. Mariana abrió la puerta y se encontró con el doctor Gerardo, un hombre alto, de cabello canoso bien peinado, lentes de armazón fino y una expresión seria pero no intimidante. Vestía pantalón de vestir y camisa, nada muy formal, pero su postura transmitía una autoridad natural, la autoridad de quien pasó la vida cuidando personas, diagnosticando problemas, buscando soluciones. «Mariana», dijo entrando y mirando alrededor del departamento como si buscara algo específico. «¿Dónde está Gabriel?»
durmiendo en su cuarto, su siesta de la mañana. Él asintió y caminó hacia la sala, sentándose en el sillón individual junto al sofá. Mariana se sentó frente a él, con las manos cruzadas sobre la panza, tratando de organizar sus pensamientos. «Puedes hablar», dijo simplemente. «Te escucho». Y Mariana habló. Contó sobre los últimos meses, sobre cómo Ricardo había cambiado sutilmente, sobre Jimena, sobre los mensajes en el celular, sobre la conversación en la cocina, sobre el enfrentamiento de la noche anterior y cómo Ricardo había volteado todo en su contra, haciéndola dudar de su propia percepción. Habló sobre el control financiero, sobre no tener acceso a las cuentas, sobre cómo todo estaba a nombre de él, sobre cómo se sentía atrapada, sin opciones, sin salida. El doctor Gerardo escuchaba en silencio, con los dedos entrelazados, la expresión neutra pero atenta. Cuando Mariana terminó, exhausta por el desahogo, respiró hondo antes de hablar. «Mariana, voy a ser honesto contigo. Mi hijo siempre ha sido muy controlador. Desde niño. Le gustaba organizar las cosas a su manera, asegurarse de que todo estuviera bajo su mando. Pensé que era solo un rasgo de personalidad fuerte, determinación, pero a veces me pregunto si no crié a un hombre que necesita controlar todo a su alrededor para sentirse seguro». Mariana sintió que se le formaban lágrimas. «¿Usted me cree?» El doctor Gerardo la miró directamente. «Creo que estás sufriendo, y eso ya es razón suficiente para actuar. ¿Qué necesitas de mí?» Antes de que Mariana pudiera responder, la puerta del departamento se abrió bruscamente. Ricardo entró con el rostro enrojecido, los ojos fijos en su padre. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, y Mariana se dio cuenta de que no solo estaba sorprendido, estaba furioso. El doctor Gerardo se levantó con calma. «Visitando a mi nuera y a mi nieto. ¿Algún problema? Nunca vienes aquí sin avisar. Quizás debería venir más seguido entonces», respondió el padre, manteniendo la voz tranquila pero firme. La tensión en la sala era palpable. Ricardo miró de Mariana a su padre, y Mariana vio en sus ojos que él sabía, sospechaba lo que había sucedido allí. Y no le gustó. «Mariana, ve a descansar, estás cansada», dijo Ricardo, pero no era una sugerencia, era una orden disfrazada. «Necesito hablar con mi padre». Mariana se levantó, sintiendo las piernas temblorosas. Miró al doctor Gerardo, quien le hizo un leve gesto con la cabeza, como diciendo que todo estaba bien, que podía irse. Mariana subió las escaleras hasta la recámara, pero se quedó en la parte de arriba, escondida, escuchando la conversación que se desarrollaba abajo. «¿Qué te contó?», preguntó Ricardo, la voz baja pero tensa. «¿Qué crees que contó?». «Está embarazada, papá, hormonal, creando problemas donde no existen. Está celosa, de Jimena, que es mi socia, solo eso. Está viendo una traición donde solo hay trabajo. Ricardo, no soy idiota. He visto cómo miras a esa mujer. He visto cómo te mira ella a ti. Y he visto el miedo en los ojos de Mariana». «¿Miedo? No tiene motivos para tenerme miedo. Yo la cuido, mantengo a esta familia, le doy todo lo que necesita. Excepto respeto, excepto libertad, excepto una voz». Hubo un silencio pesado. Mariana contuvo la respiración. «No lo entiendes, papá. No sabes lo difícil que es. Trabajo todo el día, construí todo desde cero y cuando llego a casa, en lugar de encontrar paz, encuentro acusaciones, desconfianza, drama. Quizás porque hay razones para la desconfianza». La conversación fue interrumpida por el llanto de Gabriel. Mariana bajó rápidamente, ignorando a los dos hombres en la sala, y fue al cuarto del bebé. Cuando regresó con Gabriel en brazos, el doctor Gerardo se estaba yendo. «Me voy ahora, Mariana, pero volveré. Y estaré al pendiente», miró a Ricardo. «De los dos». Después de que su padre se fue, Ricardo se volvió hacia Mariana con una expresión que ella nunca había visto antes. No era exactamente enojo. Era algo más frío, más calculado. «¿Fuiste a hablar con mi papá a mis espaldas? Necesitaba ayuda». «¿Ayuda? ¿Quieres ayuda? Entonces vamos a buscar ayuda profesional.
Voy a hacer una cita con un psiquiatra. Creo que te hace falta. Mariana sintió que el suelo se le abría bajo los pies. No necesito un psiquiatra. Claro que sí. Estás viendo cosas, inventando historias, haciendo que mi padre venga aquí a cuestionarme. Eso no es normal, Mariana, y necesitas reconocerlo antes de que empeore. Esa noche, la tensión en el departamento era casi insoportable. Ricardo apenas le habló durante la cena. Después, se encerró en el estudio haciendo llamadas, tecleando en la computadora. Mariana podía oír su voz amortiguada por la puerta, pero no entendía las palabras. Solo sabía que estaba siendo discutida, planeada, quizás hasta descartada. Era casi medianoche cuando Mariana bajó por agua. Le dolía la espalda por el embarazo, tenía los pies hinchados y apenas había podido dormir en días. Estaba bajando las escaleras lentamente, sujetándose del barandal, cuando escuchó voces provenientes de la sala. Ricardo estaba al teléfono. Sí, se está volviendo imposible. No podemos seguir así. Necesito resolver esto pronto. El bebé nace en 3 meses. Después de eso puedo tomar las medidas necesarias. Mariana se detuvo a mitad de la escalera congelada. Medidas necesarias. ¿Qué significaba eso? Continuó bajando, tratando de hacer el mínimo ruido posible, pero su pie izquierdo encontró algo en el suelo de la sala, algo que no debería estar allí. Era el portafolio de Ricardo dejado a mitad del camino. Mariana intentó esquivarlo, pero su equilibrio ya estaba comprometido por la gran panza y el cansancio extremo. Sintió que su cuerpo se inclinaba hacia adelante. Intentó agarrarse del aire, pero no había nada a qué aferrarse. La caída pareció ocurrir en cámara lenta. Escuchó el grito ahogado de su propia garganta. Sintió el impacto primero en la rodilla, luego en la cadera, y finalmente en las manos que intentaron proteger su vientre. El dolor fue inmediato, agudo, irradiando desde la zona lumbar, y luego, la nada. Cuando despertó estaba rodeada de una luz blanca, demasiado fuerte para sus ojos sensibles. Le tomó unos segundos darse cuenta de dónde estaba, para que su cerebro procesara la información sensorial a su alrededor. Un hospital. Estaba en un hospital. El inconfundible olor a desinfectante invadiendo sus fosas nasales, el sonido rítmico y mecánico de los monitores cardíacos, las voces apagadas fuera de la habitación, pasos apresurados en el pasillo. Intentó moverse, pero todo el cuerpo protestó con dolor. Cada músculo, cada articulación parecía haber sido aplastada. Tenía una vía intravenosa en su brazo izquierdo y sintió el tirón de la aguja cuando intentó ajustar su posición. «Mariana», dijo una voz femenina, suave pero firme. «Mariana, ¿ya estás despertando? ¿Puedes oírme?» Parpadeó repetidamente, tratando de enfocar la vista en la mujer junto a la cama. Una doctora con bata blanca, estetoscopio colgado al cuello, cabello castaño recogido en un chongo perfecto. «Soy la doctora Paola», continuó la mujer, revisando el monitor al lado de la cama. «Estás en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el sur de la Ciudad de México. Sufriste una caída en casa hace aproximadamente 6 horas. Eran las 3 de la mañana cuando ingresaste. Ahora son las 9 de la mañana». La memoria regresó en flashes desordenados, como fragmentos de vidrio uniéndose para formar una imagen completa. La escalera, la voz de Ricardo al teléfono. Medidas necesarias. El portafolio en el suelo, el intento desesperado de recuperar el equilibrio, la caída, el impacto, el dolor punzante, el grito que no tuvo fuerzas para completar. Mariana llevó la mano instintivamente a su vientre, que ahora estaba cubierto por una fina tela de hospital. «El bebé», susurró, la voz saliendo ronca y desesperada. «Mi bebé. Por favor, dígame que está bien». La doctora Paola le puso la mano en el hombro, un gesto reconfortante. «Está bien. Sofía está bien. Puedes respirar tranquila. Hicimos todos los exámenes necesarios en cuanto llegaste. Ultrasonido completo, monitoreo fetal continuo durante todas estas horas. Su ritmo cardíaco es perfectamente normal, fuerte y regular. No hay signos de sufrimiento fetal.
ni desprendimiento de placenta, ninguna complicación detectable hasta ahora. La bolsa amniótica está intacta. Tuviste mucha suerte, Mariana, muchísima suerte. La forma en que caíste, protegiendo tu vientre con las manos en el último segundo, probablemente las salvó a las dos. Lágrimas de alivio comenzaron a correr. ¿Y Gabriel? ¿Mi hijo? Está con tu esposo. Él está aquí en el hospital, en el pasillo. ¿Quieres que lo llame? Mariana iba a decir que sí, pero entonces recordó. Recordó la conversación que escuchó. Recordó el portafolio a mitad del camino. Recordó todo. No, todavía no. La doctora Paola pareció notar algo en la vacilación de Mariana. ¿Está todo bien? ¿Hay algo que quieras contarme? Mariana miró a la doctora, una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido, expresión profesional pero no fría. Quería contarle, quería gritar, quería decir que esa caída no fue un accidente, que fue el resultado de negligencia, de indiferencia, de una vida entera siendo empujada a las sombras. Pero las palabras no salían. Solo estoy cansada, mintió. Voy a enviar a la trabajadora social para que hable contigo. Es el procedimiento estándar en casos de caídas domésticas durante el embarazo. Después de que la doctora se fue, Mariana se quedó sola con sus pensamientos. Pensó en cómo había llegado hasta allí. Pensó en las decisiones que tomó, en las señales que ignoró, en las veces que aceptó explicaciones que no tenían sentido porque era más fácil que enfrentar la verdad. Pensó en Gabriel, en cómo protegerlo. Pensó en Sofía, aún por nacer, y en qué tipo de vida tendría si Mariana continuaba aceptando todo aquello en silencio. Media hora después, una mujer entró en la habitación con pasos medidos y una presencia que transmitía tanto profesionalismo como empatía. Se presentó como Carla, la trabajadora social del hospital, especializada en casos de violencia doméstica y situaciones de vulnerabilidad. Tenía alrededor de 50 años, cabello corto teñido de un tono rojizo, lentes de lectura colgando de una cadena en el cuello y una expresión que demostraba haber visto mucho en la vida, pero sin haber perdido la capacidad de preocuparse. Se sentó junto a la cama con una tabla con sujetapapeles, una pluma y una expresión neutra, pero profundamente atenta. Mariana, necesito hacerte algunas preguntas de rutina, comenzó, con voz calmada y sin juicios. Son preguntas que hacemos a todas las pacientes que ingresan por caídas domésticas durante el embarazo. Es protocolo del hospital, nada personal. ¿Puedes contarme con tus propias palabras cómo fue la caída? Mariana respiró hondo, sintiendo el dolor en las costillas al expandir los pulmones. Podía seguir mintiendo, protegiendo a Ricardo, manteniendo la fachada perfecta que había construido a lo largo de los años, o podía empezar a hablar, empezar a usar la voz que había guardado, sofocado, enterrado por tanto tiempo. Decidió intentarlo. Estaba bajando la escalera para tomar agua. Era tarde, casi medianoche. Tenía mucha sed, no podía dormir. Cuando llegué a la sala había un portafolio a mitad del camino. Un portafolio de piel café, grande, de mi esposo. Suele dejar sus cosas tiradas por la casa. No vi el portafolio porque la luz estaba apagada y yo tenía sueño. Estaba cansada. Me tropecé con él. Intenté sostenerme, pero no pude. Me caí. ¿Estaba sola en el momento de la caída? Mariana dudó. Técnicamente, no estaba sola. Ricardo estaba en casa, pero estaba tan distante, tan ausente, que era como si ella estuviera completamente sola en el mundo. Mi esposo estaba en casa, pero en su estudio. Trabaja mucho, se queda hasta tarde haciendo llamadas, resolviendo problemas de la empresa. ¿Te ayudó inmediatamente cuando caíste? Mariana pensó con dificultad, tratando de reconstruir los momentos después del impacto. La memoria estaba fragmentada, nebulosa. Recordaba el dolor punzante. Recordaba haber gritado o intentado gritar, pero el sonido salió ahogado, débil. Recordaba escuchar pasos rápidos. Recordaba ser levantada del suelo, pero no con cuidado, más bien como si fuera un objeto que necesitaba ser retirado de allí rápidamente.
Recordaba ser colocada en el asiento trasero del coche, la carrera hacia el hospital, las luces de la ciudad pasando borrosas por la ventana, pero los detalles exactos, las palabras dichas, las expresiones faciales, todo eso era vago. No recuerdo bien los detalles. Estaba en Minosetis Shock, creo. Sé que él me trajo aquí. Carla anotó algo en su tabla, sus ojos entrecerrándose ligeramente, como si estuviera procesando no solo las palabras, sino todo lo que no se estaba diciendo entre ellas. Dejó la pluma a un lado por un momento y se inclinó ligeramente hacia adelante. Mariana, voy a hacerte una pregunta más personal ahora, y quiero que sepas que puedes responder con total honestidad. Nada de lo que digas aquí será usado en tu contra. Estamos aquí para ayudarte, para garantizar tu seguridad y la de tus hijos. Así que dime, con sinceridad, ¿te sientes segura en casa? Era una pregunta simple, directa, pero cargada de un peso enorme. 5 palabras que abrían la puerta a una verdad que Mariana había estado evitando admitir incluso para sí misma. Miró a Carla, vio la expresión genuina de preocupación, la postura abierta, receptiva, y en ese momento, rodeada por las paredes blancas y estériles del hospital, lejos de Ricardo y de la prisión dorada en que se había convertido su departamento, Mariana tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. No, susurró, la palabra saliendo tan bajo que Carla tuvo que acercarse aún más para escuchar. No me siento segura. Carla levantó los ojos de su tabla, encontrando la mirada de Mariana. ¿Puedes contarme más sobre eso? Y Mariana comenzó a hablar, lento al principio, luego más rápido, las palabras saliendo en un torrente, como si una presa se hubiera roto. Habló sobre el control, sobre Jimena, sobre los mensajes, sobre la conversación que escuchó, sobre no tener dinero, sobre no tener a dónde ir. Habló hasta quedarse sin aliento, hasta sentir que había sacado todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Carla escuchaba, anotaba, hacía preguntas puntuales. Cuando Mariana terminó, dejó la tabla a un lado y tomó la mano de Mariana. Mariana, lo que me has contado es muy serio. Voy a documentar todo y a pasárselo al equipo médico. También voy a activar nuestro protocolo de protección. No estás sola. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió algo que había olvidado cómo era. Esperanza. Carla levantó los ojos de su tabla, encontrando la mirada de Mariana con una intensidad que era a la vez profesional y profundamente humana. ¿Puedes contarme más sobre eso? ¿Por qué no te sientes segura? Y Mariana comenzó a hablar, lento al principio, las palabras saliendo con dificultad, como si cada una pesara toneladas. Luego, más rápido, cobrando valor al darse cuenta de que Carla realmente la estaba escuchando, que de verdad le importaba. Las palabras salieron en un torrente, como si una presa que se había estado acumulando durante años finalmente se hubiera roto. Habló del control sutil pero constante, de cómo Ricardo manejaba cada aspecto de su vida. Habló de Jimena, de los mensajes que encontró, de la conversación en la cocina que más pareció una amenaza velada. Habló de la discusión que tuvo con Ricardo después de que el doctor Gerardo visitó el departamento, de cómo él sugirió que necesitaba un psiquiatra, como si el problema estuviera en su cabeza y no en la realidad que vivían. Habló de no tener acceso a la cuenta bancaria, de no tener dinero propio, de cómo todo, absolutamente todo estaba a nombre de él. Habló de sentir que la estaban borrando, silenciando, como si su voz no tuviera importancia, como si sus necesidades no importaran. Habló hasta quedarse sin aliento, hasta sentir que había sacado todo lo que había guardado durante tanto tiempo, todo el veneno que había estado envenenando su alma, en silencio. Carla escuchaba con atención absoluta, anotando puntos específicos, haciendo preguntas puntuales cuando era necesario, pero principalmente creando un espacio para que Mariana hablara. Cuando Mariana finalmente terminó, exhausta por el esfuerzo emocional, Carla dejó la tabla a un lado y tomó la mano de Mariana con firmeza. Mariana, lo que me has contado es muy serio, más serio de lo que quizás te das cuenta. Lo que describes son señales clásicas de violencia psicológica y control coercitivo.
Voy a documentar todo palabra por palabra y a pasárselo al equipo médico. También voy a activar nuestro protocolo de protección para mujeres en situación de vulnerabilidad. No estás sola. Hay una red aquí que te va a apoyar. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió algo que había olvidado cómo era. Esperanza. Pequeña, frágil, pero ahí, pulsando débilmente en su pecho. Pero la esperanza duró poco. 2 horas después, Ricardo entró en la habitación con los ojos rojos, la apariencia cuidadosamente descuidada de alguien que pasó la noche en vela preocupado. Traía a Gabriel en brazos, y el bebé lloriqueaba en voz baja, claramente necesitando a su madre. «Mariana», dijo, la voz entrecortada por una emoción que parecía genuina, pero que Mariana ya no sabía si era real o actuada. «Gracias a Dios que estás bien. Estaba tan preocupado, tan desesperado». Se acercó a la cama. Le entregó a Gabriel. Mariana tomó a su hijo en brazos, sintiendo el peso familiar, el olor reconfortante. El bebé se calmó inmediatamente contra su pecho. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ricardo, sentándose en la silla junto a la cama, inclinándose hacia adelante con una postura de marido devoto. «Adolorida, pero aliviada de que Sofía esté bien. Yo también. Cuando te vi en el suelo de la sala pensé que te iba a perder. Pensé que las iba a perder a las dos. Fue el momento más aterrador de mi vida». Mariana lo observó con cuidado. Había algo en sus ojos, algo que no podía descifrar. Miedo genuino, culpa, o solo la actuación calculada de un hombre que sabía que estaba siendo observado. «Las enfermeras dijeron que hablaste con una trabajadora social», continuó Ricardo, el tono casual pero con un toque de tensión. «¿Eso es normal en casos de caída?» «Es protocolo del hospital». «¿Y qué le contaste?» Mariana dudó. Sabía que esa pregunta vendría. Sabía que Ricardo necesitaría saber exactamente lo que ella había dicho, para poder controlar la narrativa, para poder protegerse. «Le conté sobre la caída, sobre cómo pasó». «¿Solo eso?» Mariana lo miró directamente. «¿Y qué más habría que contar, Ricardo?» Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Mariana vio algo moverse detrás de la máscara cuidadosamente construida. Rabia, miedo, pero Ricardo recuperó rápidamente la compostura. «Nada, claro. Solo quiero asegurarme de que estés bien, de que no estés confundida por los medicamentos, por el trauma. A veces, cuando pasamos por situaciones difíciles, podemos interpretar las cosas de forma distorsionada». Ahí estaba de nuevo. La sutileza venenosa. La semilla. De la duda siendo plantada. «Estás confundida. Estás interpretando mal. No puedes confiar en tu propia percepción». «Estoy lúcida, Ricardo. Perfectamente lúcida». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y el doctor Gerardo entró. Su mirada fue directa a Mariana, luego a Ricardo y finalmente a su nieto en brazos de la madre. «Mariana, vine en cuanto supe. ¿Cómo estás?» «Mejor ahora, doctor Gerardo. Gracias por venir». Ricardo se levantó, claramente incómodo con la presencia de su padre. «Papá, no tenías que haber venido. Todo está bajo control». «Yo decido dónde necesito estar o no, Ricardo», respondió, el tono firme pero no agresivo. «Y quiero hablar con los médicos de Mariana. Quiero entender exactamente qué pasó». «Ya hablé con los médicos. Fue un accidente doméstico. Se tropezó y se cayó. Todo está documentado». El doctor Gerardo se acercó a la cama, ignorando a su hijo por un momento. «Mariana, ¿te importa si hablo con tu equipo médico? Como médico jubilado, puedo ayudar a entender mejor el cuadro clínico». «Por favor», dijo Mariana rápidamente, antes de que Ricardo pudiera protestar. «Me gustaría». Ricardo se cruzó de brazos con la mandíbula tensa. «Eso es innecesario. Estás creando un drama donde no existe. No es un drama asegurarme de que mi nuera y mis nietos reciban el mejor cuidado posible». La tensión en la habitación era casi física. Gabriel comenzó a lloriquear de nuevo, sensible al ambiente pesado. Mariana lo acunó suavemente, tarareando en voz baja, tratando de calmarse a sí misma tanto como al bebé.
El doctor Gerardo salió de la habitación y regresó 20 minutos después con la doctora Paola y Carla. Ricardo permaneció sentado, pero su postura era rígida, defensiva. «Mariana», comenzó la doctora Paola, «necesitamos hablar sobre algunas cosas que surgieron durante la revisión de tu caso. Hay algunas inconsistencias que nos gustaría aclarar». «¿Qué tipo de inconsistencias?», preguntó Ricardo antes de que Mariana pudiera responder. La doctora lo miró brevemente antes de volver su atención a Mariana. «Cuando ingresaste estabas sedada por el dolor. Durante ese periodo se firmaron algunos documentos, autorizaciones para procedimientos, consentimientos. ¿Recuerdas haber firmado algo?». Mariana frunció el ceño, tratando de recordar. «No». Estaba muy confundida, con mucho dolor. «No recuerdo haber firmado nada». La doctora Paola intercambió una mirada con Carla. «Tenemos aquí autorizaciones con tu firma. Autorizaciones para administrar sedantes más fuertes, para procedimientos invasivos que afortunadamente no fueron necesarios, pero que se habrían realizado si la situación hubiera empeorado. Yo firmé por ella», intervino Ricardo rápidamente. «Como su esposo, tengo la autoridad para tomar decisiones médicas en caso de emergencia». «Es verdad», confirmó la doctora. «Pero las firmas no son tuyas, Ricardo, son de ella, o al menos intentan parecerlo». El silencio que siguió fue absoluto. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. El doctor Gerardo se acercó, tomó la tabla que sostenía la doctora, examinó las firmas con ojos expertos. «Estas firmas son diferentes a la firma de Mariana en los documentos de admisión que ella misma firmó cuando estaba consciente», dijo con calma. «Notablemente diferentes». Ricardo se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. ¿Están insinuando que falsifiqué firmas? Estaba tratando de salvar a mi esposa, tomando decisiones rápidas en una emergencia, ¿y ahora me están acusando?». «Nadie te está acusando, Ricardo», dijo el doctor Gerardo. «Solo estamos tratando de entender qué pasó». Pero la verdad era que se estaba haciendo una acusación, silenciosa, pero clara. Y Ricardo lo sabía. «Voy a tener que hablar con mi abogado», dijo Ricardo sacando su celular. «Esto es inaceptable». Después de que Ricardo salió de la habitación, claramente furioso, el doctor Gerardo se acercó a Mariana. «Mariana, me voy a quedar aquí. No te voy a dejar sola. Y me aseguraré de que todo se haga correctamente, legalmente». Mariana asintió, las lágrimas comenzando a caer. «Gracias». En los días siguientes, Mariana permaneció en el hospital en observación. El equipo médico quería estar absolutamente seguro de que no había complicaciones ocultas con el embarazo. Durante ese tiempo, un nuevo personaje entró en la historia. El doctor Luis, un médico joven, recién contratado en el hospital, especializado en trauma y medicina de emergencia. Tenía 32 años, era alto, usaba lentes, de armazón cuadrado, y tenía una manera tranquila pero observadora. Comenzó a notar cosas. La forma en que Mariana se tensaba cuando Ricardo entraba en la habitación. Cómo su mirada evitaba la de su esposo. Cómo sus respuestas eran medidas, cuidadosas, como si cada palabra fuera pensada 3 veces antes de ser dicha. Cómo, cuando Ricardo no estaba presente, ella era diferente, más relajada, más ella misma. El doctor Luis no conocía a Mariana personalmente. No tenía historia previa con ella o su familia, pero tenía suficiente experiencia, adquirida en años trabajando en urgencias, para reconocer patrones de miedo, que se manifestaban en el lenguaje corporal, patrones de control que se revelaban en las dinámicas de relación, patrones que había visto antes, muchas veces antes, en otros casos, en otras mujeres que llegaban a urgencias con caídas inexplicables, accidentes domésticos cuya narrativa nunca encajaba perfectamente con las lesiones presentadas, traumas que generaban más preguntas que respuestas. Comenzó a documentar sus observaciones de forma meticulosa. No oficialmente en el expediente médico electrónico del hospital, ya que eso podría generar complicaciones legales y procesales, sino en sus propias notas personales, en un cuaderno de pasta dura que siempre llevaba consigo. Anotaba
Los horarios exactos de las visitas de Ricardo, que generalmente llegaba a media mañana y se quedaba hasta el inicio de la tarde, para luego regresar al final de la noche. Anotaba los cambios visibles y cuantificables en el comportamiento de Mariana durante e inmediatamente después de esas visitas, cómo su frecuencia cardíaca aumentaba cuando él entraba, según lo medido por el monitor al que todavía estaba conectada, cómo sus respuestas se volvían monosilábicas, cómo su postura cambiaba, volviéndose más retraída, más defensiva. Anotaba también las preguntas que Ricardo hacía, siempre enfocadas obsesivamente en controlar el flujo de información, en saber exactamente qué se le decía a quién, qué médicos habían hablado con ella, qué tipo de preguntas se le habían hecho, si alguien de trabajo social había regresado. Cada pregunta revelaba no la preocupación natural de un esposo, sino la vigilancia constante de alguien que tenía algo que ocultar, algo que proteger. Anotaba igualmente las visitas del doctor Gerardo, que venían acompañadas de un cambio perceptible en el aire, una transformación en el ambiente emocional de la habitación. Cuando el suegro estaba presente, Mariana respiraba más profundo, hablaba con más libertad, sonreía ocasionalmente. Había una sensación de que alguien estaba allí genuinamente para protegerla, no para monitorearla o controlarla. El doctor Luis habló discretamente con Carla sobre sus observaciones. Ella, a su vez, compartió que Mariana había hecho un relato extenso sobre control coercitivo y manipulación emocional. Juntos comenzaron a construir un cuadro más completo, una imagen que iba mucho más allá de un simple accidente doméstico. El doctor Luis no estaba allí para salvar a Mariana en un sentido dramático o heroico. No era su papel asumir ese tipo de responsabilidad, pero estaba allí, presente y atento, para registrar lo que tantas otras personas preferían no ver, para documentar las señales sutiles que frecuentemente pasaban desapercibidas hasta que era demasiado tarde. Y su registro, sus observaciones cuidadosas y metódicamente organizadas, se volverían crucialmente importantes muy pronto, cuando el sistema legal finalmente fuera activado. Mientras tanto, fuera del hospital, otra pieza del rompecabezas se estaba moviendo. Jimena se había dado cuenta de que algo había cambiado. Ricardo estaba distante, tenso, preocupado de una manera que ella nunca había visto antes. Los mensajes entre ellos, antes frecuentes e íntimos, prácticamente habían cesado. Cuando ella preguntó qué estaba pasando, él solo dijo que Mariana había sufrido un accidente y que las cosas estaban complicadas. Jimena, mujer inteligente y estratégica, percibió inmediatamente el peligro. Lo que antes parecía ser solo una relación extramarital con un hombre poderoso e interesante, ahora tenía el potencial de convertirse en algo que podría manchar su reputación, su carrera, su vida cuidadosamente construida. No podía permitir que su nombre se asociara a un escándalo, y mucho menos a algo que involucrara un posible caso de violencia doméstica. Comenzó a borrar rastros, eliminó mensajes, quitó fotos del celular, creó distancia física y emocional, canceló reuniones que serían solo entre ellos dos, pasó a responder correos de trabajo de forma extremadamente profesional, sin ningún vestigio de intimidad. Se estaba protegiendo, y Ricardo lo sabía, y se quedó solo, exactamente en el momento en que más necesitaba un aliado. Una semana después de la caída, tras exámenes diarios que confirmaban que tanto Mariana como Sofía estaban estables y fuera de peligro inmediato, Mariana recibió el alta del hospital, pero no fue a casa, no regresó al departamento en Polanco donde había pasado los últimos 4 años de su vida. Por recomendación enfática de Carla, con el apoyo incondicional del doctor Gerardo y después de una reunión con el equipo multidisciplinario del hospital, se decidió que iría temporalmente a casa de su suegro. Era una medida de protección, una forma de garantizar que tuviera espacio y seguridad para recuperarse física y emocionalmente sin la presión constante de la presencia de Ricardo. Esta decisión causó una discusión explosiva entre padre e hijo, la primera vez que el doctor Gerardo realmente confrontó a Ricardo de forma directa y sin rodeos.
La conversación tuvo lugar en el pasillo del hospital, con voces contenidas pero tensas, mientras Mariana esperaba en la habitación escuchando fragmentos de la discusión a través de la puerta entreabierta. «Es mi esposa, papá, mi familia, la madre de mis hijos. Ella regresa a casa conmigo. Es donde pertenece», había dicho Ricardo, la voz cargada de indignación, como si fuera la víctima de una injusticia absurda. «Ella se va a quedar donde se sienta segura, Ricardo. Y en este momento, después de todo lo que ha pasado, después de todas las inconsistencias que han surgido, después de todo lo que ella me contó y que el equipo del hospital documentó, ese lugar no es tu casa», respondió el doctor Gerardo. Y por primera vez en mucho tiempo, Mariana vio al hombre mayor, generalmente tan comedido y diplomático, imponer límites claros e inflexibles a su hijo adulto. «Estás creyendo sus palabras por encima de las mías. Después de todo lo que he hecho, después de haber construido una vida, una familia, ¿me estás tratando como si fuera un criminal? Te estoy tratando como alguien cuyo comportamiento ha levantado serias preocupaciones. Estoy actuando como un padre que se dio cuenta demasiado tarde de que algo estaba profundamente mal. Y estoy protegiendo a mi nuera y a mis nietos, porque esa es mi responsabilidad ahora». La casa del doctor Gerardo estaba en un barrio tranquilo de Coyoacán, una de esas calles arboladas donde el tiempo parecía pasar más despacio. Era una casona de 2 pisos construida en los años 70, de arquitectura tradicional, con grandes ventanas, paredes sólidas y un pequeño jardín al frente donde crecían jazmines y un viejo árbol de mango. Tenía un aire de solidez, de permanencia, de un lugar donde generaciones habían crecido y vivido sus vidas. La casa respiraba historia, recuerdos, estabilidad, todo lo que Mariana sentía que había perdido. Mariana se instaló en la recámara de huéspedes del segundo piso, una habitación espaciosa con una cama matrimonial, una cuna, que el doctor Gerardo había comprado especialmente para Gabriel, una cómoda antigua de madera oscura y una ventana que daba al jardín. Había cortinas de lino beige, un sillón de lactancia en la esquina y una lámpara de luz suave. Era simple, pero acogedor. Era, por primera vez en mucho tiempo, un lugar donde Mariana sentía que podía respirar sin medir cada inhalación. La primera noche allí, después de bañar a Gabriel, amamantarlo y acostarlo, Mariana se quedó sentada en la ventana mirando las luces de la ciudad a lo lejos. El doctor Gerardo subió con una taza de té, de manzanilla. «¿Cómo te sientes?», preguntó ofreciéndole la taza. «Extraña, aliviada, pero al mismo tiempo con miedo, como si estuviera esperando que algo malo sucediera en cualquier momento». «Es natural. Pasaste por un trauma. El cuerpo y la mente tardan en procesarlo. Pero aquí estás segura, Mariana. Eso te lo puedo garantizar». Y por primera vez en mucho tiempo, Mariana durmió una noche entera sin sobresaltos, sin despertarse con cada ruido, sin sentir que necesitaba estar en constante estado de alerta. Durmió profundamente, exhausta pero finalmente en un lugar donde no tenía que tener miedo. Pero la batalla apenas comenzaba, y ambos lo sabían. En los días que siguieron a su mudanza a la casa del doctor Gerardo, Mariana comenzó lentamente a reconstruir pedazos de sí misma que había perdido en el camino. Se despertaba sin miedo, amamantaba a Gabriel sin prisa, conversaba con su suegro durante el desayuno sobre asuntos cotidianos, triviales, reconfortantes en su normalidad. Era una vida simple, pero era una vida donde podía respirar. Ricardo llamaba todos los días, a veces, varias veces al día. Quería saber cuándo volvería a casa. Quería programar visitas para ver a Gabriel. Quería hablar, explicar, reconciliarse. Pero su voz al teléfono tenía una cualidad que Mariana ahora podía identificar claramente. No era amor, era control disfrazado de preocupación. El doctor Gerardo sugirió, con la delicadeza de quien sabe que está tocando heridas profundas, que Mariana buscara ayuda legal. Le recomendó a una abogada especializada en derecho familiar y casos de violencia doméstica. La licenciada Beatriz tenía 50 años, cabello canoso cortado al ras,
ojos penetrantes y una reputación de ser implacable cuando se trataba de proteger a sus clientes. Mariana, después de escuchar todo lo que me has contado, necesito ser honesta contigo, dijo la licenciada Beatriz durante la primera consulta que tuvo lugar en la sala de la casa del doctor Gerardo. Lo que viviste es violencia psicológica sistemática, control coercitivo, y tenemos base legal para solicitar medidas de protección. Pero será un proceso difícil. Tu esposo tiene recursos, tiene conexiones, tiene una imagen pública impecable. Lo sé, respondió Mariana, la voz firme a pesar del miedo que sentía. Pero no puedo volver a esa vida. No puedo criar a mis hijos en ese ambiente. Entonces vamos a reunir todo lo que tengamos, cada mensaje, cada correo, cada recibo, cada documento que muestre el patrón de control. Vamos a construir un caso que sea imposible de ignorar. Y fue exactamente eso lo que hicieron. Mariana, con la ayuda del doctor Gerardo, comenzó a recuperar documentos que había guardado a lo largo de los años. Estados de cuenta que mostraban que no tenía acceso a la cuenta conjunta, correos donde Ricardo tomaba decisiones sobre su vida sin consultarla, mensajes de texto que, leídos en secuencia, revelaban un claro patrón de manipulación emocional. Los mensajes intercambiados con Jimena, que Mariana había fotografiado con su propio celular antes de que Ricardo pudiera borrarlos por completo. Carla, la trabajadora social del hospital, proporcionó el informe detallado de la conversación que tuvo con Mariana, incluyendo todas las observaciones sobre señales de violencia psicológica. El doctor Luis contribuyó con sus notas personales, ahora transformadas en un documento formal que describía los cambios de comportamiento observados durante las visitas de Ricardo. La doctora Paola proporcionó el informe médico que señalaba las inconsistencias en las firmas de los documentos del hospital. Pero la pieza más importante provino de una decisión que Mariana tomó una noche. 3 semanas después de salir del hospital, grabó un audio largo, detallado, cronológico. Habló durante casi 1 hora, contando su historia desde el principio, cómo conoció a Ricardo, cómo fue amable y atento al principio, cómo las cosas cambiaron gradualmente, tan sutilmente que apenas se dio cuenta hasta que estuvo completamente atrapada. Habló de Jimena, de las mentiras, del control financiero, de la manipulación emocional. Habló de la noche de la caída, de lo que escuchó a Ricardo decir por teléfono. Habló sin rabia, sin gritos, solo hechos. Su voz era calmada, medida, pero absolutamente firme. Era una voz que había encontrado su poder de nuevo. Envió ese audio al doctor Gerardo con un mensaje. Si algo me pasa, si vuelvo con él y no puedo salir de nuevo, tienes esto, tienes mi verdad. El doctor Gerardo escuchó el audio completo, sentado solo en su estudio, y cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de lástima. Eran lágrimas de respeto por una mujer que había encontrado el valor suficiente para documentar su propia historia, para asegurarse de que su voz sería escuchada, sin importar lo que pasara. Pero Mariana no necesitó desaparecer para que su voz fuera escuchada. La verdad, documentada metódicamente, comenzó a ganar fuerza por sí misma. La licenciada Beatriz presentó una solicitud de custodia provisional de Gabriel y de medidas de protección contra Ricardo. La solicitud se basó en todo lo que habían reunido: documentos, informes médicos, testimonios, evidencia digital. Era un caso sólido, cuidadosamente construido, imposible de descartar como drama o exageración. Ricardo contrató al mejor abogado que el dinero podía pagar. El licenciado Fernando, un hombre de 60 años, experimentado, astuto, conocido por ganar casos imposibles. Intentó descalificar a Mariana. Argumentó que estaba emocionalmente inestable debido al embarazo. Sugirió que había inventado la historia de la relación extramarital por celos infundados. Presentó a Ricardo como un padre dedicado, un empresario respetable, un hombre que solo quería a su familia de vuelta. Pero la jueza a cargo del caso, la jueza Marcia, no se impresionaba fácilmente con la retórica.
Tenía 48 años, había visto innumerables casos de violencia doméstica a lo largo de su carrera y sabía reconocer los patrones. Leyó cada documento, escuchó el audio que Mariana había grabado, llamó a los testigos a declarar. Cuando Carla testificó, describió con precisión clínica las señales de control coercitivo que observó. Cuando el doctor Luis habló, presentó sus notas detalladas sobre los cambios de comportamiento de Mariana. Cuando la doctora Paola fue llamada, explicó las inconsistencias en las firmas y el intento de Ricardo de tomar decisiones médicas sin el consentimiento adecuado de la paciente. Y entonces llegó el momento más tenso. Jimena fue citada. Intentó mantener la compostura, vestida impecablemente, hablando con la voz controlada de siempre, pero cuando fue confrontada con los mensajes recuperados, cuando se le cuestionó sobre la naturaleza de su relación con Ricardo, cuando se le preguntó directamente si había intentado destruir evidencia, comenzó a contradecirse. Su historia no cuadraba, sus explicaciones tenían fallas obvias, y cuanto más intentaba defenderse, más se exponía. La audiencia duró 3 días. Al final del tercer día, cuando todos los testimonios habían sido escuchados, toda la evidencia presentada, la jueza Marcia hizo una pausa antes de dar su veredicto. He analizado cuidadosamente todos los elementos de este caso, comenzó, su voz firme resonando en la sala. Y lo que veo aquí no es una simple disputa de custodia. Veo un patrón sistemático de control psicológico y emocional. Veo a una mujer que fue deliberadamente aislada, hecha financieramente dependiente, manipulada emocionalmente. Veo evidencia de infidelidad conyugal negada, pero documentada. Veo intentos de falsificación de documentos. Y veo, sobre todo, a una madre que está luchando por proteger a sus hijos de un ambiente tóxico. Hizo una pausa, mirando directamente a Ricardo. Por lo tanto, determino que la custodia provisional del menor Gabriel permanezca con el abuelo paterno, el doctor Gerardo, quien ha demostrado la capacidad y la voluntad de garantizar un ambiente seguro y estable. Las visitas del padre serán supervisadas hasta que complete un programa obligatorio de terapia y demuestre cambios de comportamiento consistentes. Mariana tendrá acceso irrestricto a su hijo y recibirá un apoyo financiero adecuado, incluyendo acceso inmediato a la cuenta conjunta y una pensión mensual. Las medidas de protección permanecen en vigor, prohibiendo a Ricardo acercarse a Mariana sin autorización judicial. El silencio en la sala era absoluto. Ricardo estaba pálido, su abogado ya hojeando papeles para preparar una apelación. Jimena, sentada al fondo de la sala, se levantó discretamente y salió antes de que alguien pudiera abordarla. El doctor Gerardo cerró los ojos con alivio, y Mariana, sentada junto a la licenciada Beatriz, sintió lágrimas silenciosas correr por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Mariana dio a luz a Sofía en agosto, un parto, tranquilo en un hospital diferente, rodeada de personas que la apoyaban genuinamente. El doctor Gerardo estaba allí, sosteniendo su mano. La licenciada Beatriz envió flores. Carla la visitó al día siguiente. El doctor Luis, que se había convertido en un amigo improbable a lo largo del proceso, trajo un regalo para la bebé. Ricardo visitaba a Gabriel 2 veces por semana, siempre supervisado por un profesional designado por el tribunal. Las visitas eran tensas, formales, desprovistas de la espontaneidad que debería existir entre padre e hijo. Gabriel, aún muy pequeño para entender la situación, reaccionaba con indiferencia hacia su padre, prefiriendo el regazo de su abuelo o de su madre. Ricardo cumplía con las sesiones de terapia ordenadas por el tribunal, pero era difícil saber si había un cambio verdadero o solo una actuación calculada. Jimena dejó la empresa que compartía con Ricardo y abrió su propia consultora. Se mudó a otra ciudad, Querétaro, para empezar de nuevo en un lugar donde su nombre aún no estaba asociado al escándalo. Nunca le pidió disculpas a Mariana. Nunca reconoció su papel en el sufrimiento causado. Simplemente desapareció, protegiendo su propia reputación como siempre lo había hecho.
Mariana, por primera vez en 1900 años, comenzó a hacer planes para su propio futuro. Con el acceso a la cuenta bancaria restaurado y la pensión garantizada, tenía seguridad financiera. Comenzó a buscar trabajo en el área de educación, su verdadera pasión que había abandonado por la presión de Ricardo. Se inscribió en un curso de especialización en psicopedagogía. Hizo amistades con otras madres en el grupo de apoyo que Carla le había recomendado. El doctor Gerardo resultó ser un abuelo dedicado y presente, de una manera que quizás no lo había sido con su propio hijo. Se despertaba de madrugada para ayudar con Gabriel cuando el bebé lloraba. Cantaba canciones de cuna antiguas que aprendió de su propia madre. Llevaba a su nieto a pasear al parque y le confesó a Mariana, en una noche particularmente honesta, que cuidar a sus nietos le estaba enseñando lecciones sobre paternidad que le hubiera gustado aprender décadas atrás. El doctor Luis, el médico que había observado todo con ojos clínicos pero compasivos, permaneció como una presencia discreta pero constante en la vida de Mariana. No había romance entre ellos, no todavía, quizás nunca, pero había un respeto mutuo, una amistad construida sobre bases sólidas de honestidad y empatía. La visitaba ocasionalmente, siempre con un pretexto médico, revisando si se estaba recuperando bien del parto, si Sofía estaba ganando peso adecuadamente. Pero ambos sabían que era más que eso. Era la afirmación silenciosa de que él vio, él testificó, él creyó cuando pocos lo hicieron. Mariana aprendió gradualmente a confiar de nuevo en su propia voz. No la voz alta que grita, sino la voz firme que habla con claridad y autoridad. Aprendió a decir no sin justificarse en exceso. Aprendió a expresar sus necesidades sin miedo a represalias. Aprendió que tener una opinión diferente no era una falta de respeto, era simplemente ser humana. Aprendió que protegerse a sí misma no era egoísmo, era responsabilidad. Una tarde de domingo, casi un año después de la caída que lo cambió todo, Mariana estaba en el jardín de la casa del doctor Gerardo. Gabriel, ahora con 1 año y medio, corría detrás de una mariposa con la torpe coordinación típica de los niños de esa edad. Sofía dormía en su carriola a la sombra de un árbol, con el rostro sereno. El doctor Gerardo preparaba una carne asada en el asador, silbando una vieja canción. El doctor Luis había sido invitado a comer y ayudaba a poner la mesa en el jardín. Mariana observaba todo con un sentimiento que tardó en identificar. Era paz. No la ausencia de problemas, porque problemas siempre existirían, sino la presencia de seguridad, de autonomía, de libertad para ser quien realmente era sin máscaras ni actuaciones. La justicia, en ese caso, no llegó con sirenas ni titulares de periódico. No hubo un arresto dramático ni un reconocimiento público. Llegó de forma más silenciosa, pero no menos poderosa. Llegó a través de documentos cuidadosamente archivados, de voces bajas que se negaron a ser silenciadas, de profesionales que hicieron su trabajo con integridad, de un sistema que cuando se le presionó adecuadamente y se le presentaron pruebas irrefutables, finalmente funcionó como debía. Llegó a través del tiempo. El tiempo necesario para que la verdad dejara de ser una acusación discutible y se convirtiera en un hecho documentado, archivado, imposible de negar. El tiempo necesario para que Mariana recuperara su fuerza. El tiempo necesario para que los patrones se revelaran con absoluta claridad. Y, sobre todo, llegó a través de la decisión de una mujer de no aceptar más lo inaceptable, de documentar su realidad, de pedir ayuda, de usar su voz, incluso cuando cada fibra de su ser había sido condicionada a permanecer en silencio. Mariana no ganó porque fuera la más fuerte. Ganó porque fue persistente, porque documentó, porque tuvo a su lado a personas que eligieron creer, y porque, en el momento más importante, eligió creer en sí misma. Gabriel gritó de alegría al atrapar finalmente la mariposa en sus manos, para luego soltarla de inmediato, viéndola volar lejos. Mariana sonrió. Había algo poético en eso, sostener algo precioso por un momento, para luego dejarlo ir,
entendiendo que la belleza está tanto en la presencia como en la libertad. Miró a sus hijos, al suegro que se convirtió en un verdadero padre, al amigo que surgió de las circunstancias más improbables, al jardín donde estaba reconstruyendo su vida, y se dio cuenta de algo fundamental. No solo sobrevivió, renació. Y esta vez cuando habló, no susurró. Habló con la voz plena de quien sabe que merece ser escuchada. Habló con la certeza de quien entiende que su historia importa. Habló con el valor de quien atravesó el silencio y emergió del otro lado no como víctima, sino como sobreviviente, como mujer, como madre, como ella misma. Y su voz finalmente libre resonó no como un grito desesperado, sino como una serena declaración de existencia. Estoy aquí, importo, yo decido. Y eso, al final, fue la victoria más importante de todas. Fin de la historia, querida audiencia. Esperamos que la historia de Mariana haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este viaje de superación y reconstrucción, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta narrativa. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Mariana nos enseñó que nuestra voz siempre tiene valor, que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que con valentía y el apoyo adecuado es posible romper los ciclos de silenciamiento y control. Te esperamos en el próximo episodio con más historias que celebran la resiliencia humana y la búsqueda de libertad y dignidad.